Buenos días a todos los televidentes y amigos que nos siguen y buscan nuestros comentarios a través de las redes sociales. Señores, y en estos tiempos que hablamos de patria, de patriotismo, o el Estado más bien, debe de mantener la simbología de los símbolos patrios, como una forma como un mecanismo de cohesión social, de dar a conocer eh, a las nuevas generaciones nuestros grandes hombres. Y en ese sentido, señalaba Stefan Zweig, que se decimos aquí Stefan Zweig, que un gran ejemplo hunde o levanta siempre a toda una generación. Y en ese sentido, hoy 21 de mayo se conmemora, que ha habido una disputa con eso, si era el 20 o el 21, pero se conmemora el fallecimiento del general Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, señores, un gigante de nuestra patria. Precisamente en estos momentos reitero que hablamos de patriotismo, de la República Dominicana, que hablamos de pro del país, hay que recordar y, e invitar a que las personas y las nuevas generaciones lean la historia, la vida de este caballero que se entregó a la patria. Y decía el mismo Stefan Zweig que la historia es el gran abogado de la eternidad. Y por eso han habido movimientos para que el general Gregorio Luperón sea declarado padre de la Segunda República. Porque, si bien recordamos, de 1844 a 1861 se denomina la Primera República. Todo ese movimiento de Duarte, los trinitarios, fue a dar con la Primera República. Gregorio Luperón, esa vida, un joven de escasos recursos que se labró a sí mismo, señores. Este hombre, yo diría que adelantado a su época, precoz, con una escasa escolaridad, se labró a sí mismo. Fue un autodidacta, aprendió francés desde temprano, lo que le permitió leer los grandes libros, leer a Plutarco, leer esos grandes libros de estrategia militar. Un muchacho ya con 12, 13 años que aprendió a trabajar en los aserraderos de su época, llegó a ser incluso empresario de esa área y dejó todo sus empresas, las cerró con este asunto de la restauración para luchar por el país. Jovencito se dedicó a la causa del país, de un sentimiento dominicano. Gregorio Luperón, como he señalado, es un gigante de nuestra historia. Hay que recordarlo, hay que leer su historia, señores, porque hay grandes enseñanzas. Y como decía, este señor, a muy temprana edad, cuando llegó la carta que se hablaba de que se quería anexar a la República Dominicana, a una potencia extranjera, en ese caso España, se vio muy indignado y dejó todo para oponerse, su labor empresarial, para oponerse a eso que quería hacer Pedro Santana. Este caballero se opuso, formó ejército para hacerle frente a ese gigante, a ese pulpo, diría yo, que era Pedro Santana. Entonces, desde temprano, ese caballero brindó resistencia. Incluso luego de que se logra este asunto de la restauración, que él luchó contra eso, el general Ulises Grant con Buenaventura Báez había todo un acuerdo para anexar nuevamente la República Dominicana a los Estados Unidos, lo que él nuevamente se alzó en armas para detener eso que se quería con una potencia extranjera. Creo que el general Gregorio Luperón merece todo el reconocimiento de la República Dominicana, porque es un gigante, señores. Esta historia, este hombre, hasta Víctor Hugo y diferentes, Eugenio María de Hostos también, logró hablar de las cualidades de este señor, de ese gigante de la historia dominicana. Por eso yo invito y llamo
a la población dominicana que estudie esta historia de este hombre, señores. Mira, lo de Luperón es muy triste porque si nosotros hoy seguimos siendo un país libre e independiente, es precisamente por Gregorio Luperón. O sea, nuestra segunda independencia se podría decir que la encabezó él y sin embargo ni es declarado padre de la patria. Giovanni, por favor, pasa con cuidado. Ni es declarado padre de la patria, es poco conocido. Así es. Para en un país se difunde muy poco. Se difunde muy poco. Yo creo que era porque era negro. Bueno, en parte, nosotros tenemos esa tendencia a nuestros liderazgos negros dejarlo pasado, pero República Dominicana tiene un historial de olvidar a sus grandes héroes. Y como señalas, Abril, eso, él detuvo a Santana en un momento que iba hacia el Cibao. Y Santana, con ese poderío militar y económico, si él lo dejaba llegar, la gente se iba a subir a Santana. Y él lo frenó, lo enfrentó. Gregorio Luperón tiene dos temas que los han afectado, que yo creo que lo han afectado. Primero, su color y segundo, el clasismo. Recordemos que él lo que era hijo de una negra liberta y de un carpintero muy humilde. Sin embargo, a pesar de no tener estudios muy desarrollados, como tal vez Juan Pablo Duarte, él no pertenece a la burguesía, no pertenece a la clase alta. Sin embargo, él consiguió evitar que nosotros fuéramos anexados a otra nación. Sí. Lo triste es que República Dominicana, que está tan nacionalista últimamente, somos nacionalistas de bolsillo. De bolsillo. Sin contenido. Por eso mi comentario. No conocemos nuestra historia. Yo recuerdo que aquí hubo un influencer en su momento que salió a la calle a preguntarle a la gente cuáles eran los padres de la patria y la gente no sabía quién eran los padres de la patria. La gente no sabía quién era Camaño, la gente no sabía ni siquiera la gente que se murió ayer. Y eso viene desde el colegio. De la mayoría de nuestra historia reciente, por ejemplo, de los acontecimientos del 65. Señores, ¿ustedes saben cuando yo me enteré? Cuando yo entré a la universidad. Increíble. Que en ese momento estaban de moda los videos de René Fortunato. Ay, sí. Y siempre en los primeros módulos de la universidad te obligan a estudiar, a ver ese tipo de videos y ese tipo de cosas. Y ahí es que yo aprendí lo que era historia de verdad, porque en la universidad como que le pasan, en los colegios como que le pasan por encima eso. Y yo creo que parte de la pérdida de la identidad de República Dominicana reside precisamente en eso. Es por ahí, no amamos nuestro país, no conocemos nuestra cultura, solamente queremos ver una parte de la cultura muy eurocéntrica y volamos todo el resto. Y entonces vivimos envidiando a Estados Unidos y otras, a los mexicanos, por ejemplo. Señores, el que dice una cosa así en contra de México, le caen los yo no sé cuántos millones de habitantes que tiene México encima y entierran. México ha sabido enterrar artistas. Aquí hubo un artista europeo que lo enterraron porque dijo que la mexicana eran fea y que tenían bigote. Y ese señor yo creo que no pudo vender un CD jamás ni nunca en América Latina. Eso es la fuerza de un pueblo que conoce su historia y que ama su país. Es exactamente. Pero nosotros ni la conocemos, ni la amamos, ni tenemos interés en hacerlo, porque aquí habemos muchos comunicadores que tratamos de vez en cuando de darle ese tipo de contenido y te puedo garantizar que ese va a ser el corte que menos se va a ver. A pesar de que posiblemente sea el más importante de todos los que tratamos hoy. En ese mismo sentido que señalas, nadie ama lo que no conoce. Entonces debe de haber desde el Estado una política de llevar eso, como lo hace el mismo profesor Iván Gatón, de una forma llana, de una forma con unas palabras que da gusto escuchar. La gente debería de seguirlo, valga la cuña. Él fue mi profesor. Si yo aprendí a amar la geopolítica y la precisamente por él, y yo todos los cursos que él da, yo los cojo online, no online. Él le apoya mucho el talento local. Yo he conocido muchos muy buenos profesores en temas, gente que ni siquiera son profesores, pero que inicialmente no eran profesores, pero que han sido tan acuciosos en el aprendizaje que son las personas perfectas para enseñarte, porque no te enseñan lo que están en los libros de historia tal vez más famosos, sino que son como curiosidades. Señores, yo vine a aprender lo que fue el degüello de Moca los otros días, hace como 9 años. Y es esa parte de, nos han dado la matanza del Perejil por ojo, boca y nariz. Wow. Y sin embargo, nadie nos ha hablado a nosotros de que eso no empezó con Trujillo, eso empezó mucho antes, con el degüello de Moca. Y han llegado al extremo de decir que eso era mentira. Yo nunca supe que se llevaron de Santiago a un grupo de dominicanos como si fuera ganado para Haití. Yo lo vine a saber los otros días. Yo vine a saber hace relativamente poco que el cabecilla militar de la Revolución de Abril no fue Camaño, señores. Y ese señor incluso falleció en ese proceso y nadie lo menciona. Yo el nombre se me acaba de ir, se lo diré antes de que cerremos el programa. Pero son cosas que uno debiera de saberlas. Así es. Y como señalaba en el comentario, la historia de ese caballero, de Gregorio Luperón,
es una historia, diría yo, rica, de resiliencia, porque de crecimiento personal, de valor. Porque se labró, como yo digo, se labró a sí mismo. Una gente con poca escolaridad que crece en un ambiente de pobreza y él mismo se labra. Estudia los clásicos, estudia las vidas del libro Las vidas de Plutarco, y él mismo se hace a sí mismo, aprende francés para leer esos grandes autores. Entonces, mira, nunca se casó, no acumuló riquezas y murió pobre, pero honrado. Honrado. Igual que Juan Pablo Duarte, que murió pobre, pero honrado. Por eso, había un título en esa época que él fue diplomático en el primer gobierno de Bajes, creo que fue, y fue a Europa, y de él se decían grandes cosas. Por eso es que nosotros tenemos ya como 1 año, 2 años, haciendo grandes críticas a los actores actuales. ¿Por qué, señores? No es que yo sea un soñador. Cuando observamos la hoja de vida de Gregorio Luperón, que tanto José Ariel, Abril Peña, señores, hacen un relato de las cualidades humanas de ese hombre, pero también de los aportes a la República Dominicana. Señores, hoy existe República Dominicana por un hombre como Gregorio Luperón. Así es. Nos guste o no. Padre de la Segunda República. Padre de la Segunda República. Y que muchas veces nosotros nos preguntamos. Yo sé que estamos en la modernidad, la tecnología. Hay gente que me dice, Giovanni, tú siempre hablando de esa gente de hace 100 años. Señores, es que tenemos que, no vamos a descansar de citar esos ejemplos. Porque como dice Abril, desde que uno es niño, desde que uno está en el colegio, en la universidad, señores, eso es lo que a uno se le queda en la vida. Pasan años, ya usted tiene su familia, ya usted tiene su negocio y usted a cada momento piensa en el pasado, piensa lo que sus profesores le enseñaron. Y aquí, hoy en día, existe una debilidad muy profunda, que hoy esa degradación social, ese libertinaje que hay en la República Dominicana, se debe a eso, porque el dominicano, señores, a través de la historia, ¿cómo es que aprende? Señores, con la presión, con la fuerza. Si aquí no utilizamos estas redes sociales, estos medios, para decir lo que necesita este pueblo dominicano, ¿hacia dónde vamos? Porque ahora, señores, existían referentes. Yo soñaba con ser un abogado de lo que yo observaba, que daban clases, que eran jueces. Uno decía, Dios mío, era como si fuera el Superman de nosotros. Los Supermanes de ahora tienen problemas. Los Superman de ahora, como dice Abril, tienen problemas. Y, señores, nos duele. Nos duele porque ya no hay referente. Me decía un amigo mío, ay, Giovanni, tú sí hablas de Peña Gómez. Y ninguno de los que están en el poder hablan de Peña Gómez solo en el aniversario de natalicio o en el aniversario de su muerte. Pero nosotros recordamos cuando el PLD estaba en su apogeo, que yo llegué a una institución y una señora que era directora de un departamento le ponen una foto de Juan Bosch y ella decía, excúseme la palabra a todos los seguidores, ¿cuánto joden con ese viejo? Y yo decía, señores, si ella supiera que gracias a ese viejo ella tiene esa posición, gracias a ese viejo ella tiene apartamento, vehículo, todo porque él fue el ideólogo del Partido de la Liberación Dominicana en el 1973. Señores, a eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Tenemos que saber nuestros orígenes, nuestros inicios como república. Porque, señores, los pueblos que olvidan su historia tienen muchas posibilidades de que se repitan situaciones que no fueron bien valoradas a través de la cronología de nuestro país. En muchos momentos la historia, ¿de qué se basa? La historia de los hechos que transcurren. Ahí están los hechos. Y sin temor a equivocarme, la República Dominicana tiene que abocarse, señores, a una nueva restauración, a una restauración de valores, a una restauración de referentes, a una restauración de la clase política. Una clase política que no le importa un carajo la República Dominicana, porque muchos de ellos ya tienen su maleta, que si este país llega a un colapso, van a ser los primeros que van a salir.
Y lo que estamos aquí en esta plataforma es José Ariel, su familia, Abril, quien les habla, Giovanni Morillo, Rafael Linares, Joyce Melenciano, Norisbel Uceta. Aquí estamos apostando que la República Dominicana sea un país viable, que la República Dominicana, una persona pueda darle una vida digna a su familia. Giovanni, tú hablabas con eso de la historia ahora mismo. Yo te recuerdo la frase que leí hace un momento, que la historia, decía Stefan Zweig, que la historia es ese gran abogado de la eternidad. Y precisamente... Pero hay que ver quién le escribe la historia. Hay que ver quién le escribe, porque la historia la escriben los vencedores. Y ya ni siquiera los vencedores, señores. Yo estaba haciendo un artículo, yo hago un artículo de geopolítica toda la semana, y yo estaba comparando la diferencia en el manejo de la crisis ruso-ucraniana versus la crisis palestina-israel. Es la misma crisis, la misma guerra. Y yo veía que... Espérate. Yo chequeaba que Rusia... Por eso que de quién escribe la historia, Rusia fue realmente la que ganó la guerra contra Hitler. Cuando llegó el día D, ya Rusia había, además de que había perdido el 15% de su población y más de 40 millones de habitantes, había hecho de retroceder a Hitler más de 100 kilómetros. Había matado el 80% de su ejército. Sin embargo, ¿cuál es la parte de la historia que se recuerda? El día D. Así es. Todas las otras guerras, todas las otras batallas, la A, la B, la C, nadie las recuerda. ¿Por qué? Porque el protagonista fue Rusia. Pero a todos nos han dado el día de, en yo no sé cuántas películas hollywoodenses, que nos ha dado Occidente por ojo, boca y nariz. ¿Por qué? Porque la historia, quien la escribe, la define. Mira, en ese mismo sentido de mantener la historia viva y de lo que se vive en la región, en América, cuando muere Hostos, Federico Enrique y Carvajal leyó un panegírico, ¿qué se dice, verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y él decía, oh América infeliz, que solo te acuerdas que es, repito, oh América infeliz, que solo sabes de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Y es una realidad. Los seguidores están en lo suyo. El ideólogo de la Revolución de Abril, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ay, sí. ¿Quiénes saben eso? Se habla poco de él, se habla poco. Todos hablamos de Camaño, que es digno de admirar, ojo. Pero, y al que tuvo los pantalones de tener la idea y de armar el muñeco, que falleció en ese proceso. Sí, falleció. Es el gran olvidado. Así es. Por eso que te digo que la historia a veces también... Entonces, es la falta de contenido que tenemos nosotros como dominicanos. Y los países fuertes, señores, tienen una identidad cultural e histórica fuerte. Por eso muchas veces tú criticas a los árabes, a ciertas nacionalidades por allá. Pero esa gente tiene una identidad cultural fuerte, que no se diluye así en el tiempo. China la tiene fuerte, Sí, Estados Unidos la tiene fuerte. Señores, Mantiene su lo que hemos tradición. ido a Estados Unidos, ¿cuántas banderas de estadounidenses tú ves en cualquier calle de Estados Unidos? Su bandera se ha vuelto, igual que el dólar, parte de su marca y es un elemento ideológico. Hasta los muñequitos que nosotros vemos son un elemento, se crearon como un elemento ideológico en la Segunda Guerra Mundial, señor. Y nos referimos de nuevo a Bauman en esto de la modernidad líquida, que hoy se han diluido los valores y no necesariamente se han cambiado por algo más fuerte. ¿Entiendes? Entonces, complicado.